Una semana más con ustedes, amigas y amigos de TACA Televisión, en este debate, en esta discusión que tenemos en el programa Al Día, y en el que siempre, como ustedes ya saben, estamos con ustedes Arminda Melián, licenciada en Psicopedagogía y maestra de Educación Especial, y Antonio Melián, que es licenciado en Ciencias Religiosas y máster en Orientación y Mediación Familiar. Y hoy, si les parece, pues vamos también a recrearnos un poco, ya de discutir y hablar sobre un tema de mucha actualidad y que tiene que ver con la res pública, no república, ¿no? Que de ahí viene república, evidentemente, ¿no? Que es, digamos, el papel de los políticos y de los gestores de la función pública en la vida de los ciudadanos a cualquier nivel, como, municipal, autonómico, regional, estatal, como ustedes quieren, y mundial, si ustedes quieren también. Yo voy a empezar con una idea y estamos intentando discutir, hablar, presentar asuntos que tienen que ver con la moral, con la ética, independientemente de que la gente vote, no vote o se abstenga, ¿no? El gran filósofo Platón decía que las personas que se ocupan de los cargos públicos tienen que ser los más preparados, los más adecuados, y que todos tienen que estar poseídos de una asignatura muy devaluada en la actualidad, que es la filosofía. El saber pensar, el saber discernir, el saber ser crítico, que tanta falta hace en la sociedad y que se debe fomentar desde la infancia, desde la escuela, evidentemente, ¿no? Vuelvo a decir, nuestra idea no es posicionarnos en ningún tema, sino simplemente hablar de lo que es la ética, lo que es la moral, lo que es la preparación, la cualificación y el sentido de la política como servidores del pueblo, de los intereses públicos, no de los propios intereses, que es lo que a veces sucede, y es lo que a veces mucha gente que desiste de la política o que está desencantado, hablan de que la política y los políticos, los partidos políticos, digamos, la partitocracia, son grupos de poder y agencias de colocación. Bueno, tiene su miga y tiene su razón también de ser, por supuesto, porque otras cosas piensen ustedes en un político o política que empieza como concejal y ya para siempre, ya tiene un puesto de trabajo, o bien en el partido, o bien en el gobierno, o bien en los famosos vasos comunicantes. Muy bien. A ver qué nos sugiere a todos. Yo ya empecé con un tema filosófico, como licenciado en filosofía que soy, y me interesa la filosofía, ¿no? También, ¿no? Pues siempre me interesa el pensamiento crítico y el arte de pensar, el sapere aude de los liberales del siglo XVIII, no de los actuales, ¿no? Del siglo XVIII. Atrévete a pensar. Arminda, dinos algo, incluso desde el punto de vista educativo, ¿no? de la educación, cómo implantar estos valores desde la infancia, desde la escuela, ¿no? Yo añadiría a esos valores una buena dosis de empatía y de humanidad, porque creo que también es un poco la clave, ¿no? Que no sea desde la manipulación y tal, que está ese don de gente, sino desde la verdadera humanidad y desde el querer ayudar al pueblo. Yo confío y creo firmemente en el que la gran mayoría de los políticos, cuando entran, es porque realmente quieren hacer esa labor, ¿no? Quiero confiar. Es verdad que hay una gran parte en la que se ve claramente que no, como en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y es cierto que también creo que es una labor complicada, porque me parece que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y cuando uno hace una ley, pues imagínense lo que hablábamos en uno de nuestros programas con el tema de la vivienda, ¿no? Pues por ejemplo, uno dice, pues vamos a hacer parques y jardines porque no sé qué, no sé cuánto. Pues la gente que le falta vivienda dice, pues no, que hagan vivienda, ¿qué tal? Entonces, quiero decir, no debe ser fácil, ¿no? El verse ahí en el poder y poder, valga la redundancia, agradar o apoyar, o realmente no es agradar, ¿no? Es responder a las necesidades de cada quien y de una manera buena y ordenada. No obstante, claro, otra cosa es ya cuando hablamos ya de corrupciones y, como bien decías, Paco,
cuando no se va con ese impulso político y ese impulso de querer ayudar, sino cuando se va con un impulso o con una doblez de pues mi puesto de trabajo, pues mi sueldo, mi buen sueldo y tal. Cierto. Y cómo realmente, aunque hay personas que llegan de la primera manera, cómo se van corrompiendo, ¿no? Sí, llegan así. Solamente quería dar también un dato muy curioso, ¿no? Hay un personaje de mucho poder, actualmente todavía tiene cierto poder, aunque haya abdicado, entre comillas, ¿no? Cuando se le preguntó en uno de sus viajes, ¿puede dar alguna explicación? Y él dice, ¿qué explicación? Hablo del monarca, ¿no? El rey Juan Carlos. ¿Qué explicación de qué? No da ninguna explicación respecto a las posibles... a que ha sido un defraudador, aparte de otras cuestiones supuestas en coimas y comisiones y demás. Claro, entonces cuando se decía el primero de los españoles, será el primero por algunas cosas, evidentemente, ¿no? Da esta explicación, entran en un... Hay un síndrome, Antonio y Arminda, hay un síndrome curioso, hay un síndrome psicológico, el síndrome de ubris. Ubris es un término griego que significa soberbia, orgullo, que está también emparentado y asociado con el narcisismo de la clase política, que se creen, mientras estén en el poder, se creen en otra dimensión, están en una burbuja. Y además, lo experimentamos, y yo lo he experimentado en mi vida, como muchos de nuestros telespectadores, que cuando no están en política son uno más, y cuando ya están en un cargo, casi no te conocen, ¿no? No saben quién sos. Eso es. Sí, no, efectivamente la clase política es digna de un estudio esotérico, vamos, yo creo que ya hay que irnos a esa dimensión. Vamos a ver, yo creo que esto se empieza a romper cuando la valoración se centra no en el unum de España, en el caso español, el uno francés, el uno, ese unum que es una nación, que es una bandera, si la quieren identificar como símbolo, un Estado por el que nos sumamos muchísimas fuerzas ricas en disparidad de criterios, mira qué bonito, en un hemiciclo para exponer serenamente, exponer por el orden preciso, dirigidos por uno o una moderadora, donde aquello se convierte en la catedral de la palabra. Esto era en la historia, desde Platón, Sócrates y todas las personalidades que han ido creando la situación de la participación activa en el manejo y gobierno de una nación. En la polis. Entonces, esto es lo que idealmente tendría que ser un político, una política. Miembro de un parlamento donde está la libertad de expresión para expresar aquellas ideas que cada político tiene, o cada elemento o componente, léase partido, tiene del problema, y aportar positivamente soluciones. ¿Qué está ocurriendo? A mí me gusta comparar y disfruto en esa pequeña venganza, ¿no? Es decir, esto más que un parlamento parece una escuela, el recreo de una escuela, donde el niño que trae el balón juega quien él diga que va a jugar, y si no se lleva el balón. Reparte juegos, sí. Reparte juegos. Pero a veces sin agresividad, que es lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se ha sublimado al partido por encima del unum de la nación. Se ha sublimado el partido y se han mermado los criterios que potencian la libre expresión.
un día alguien, el jefe de un partido, dice una frase donde entra un nombre o un verbo y al día siguiente prensa, políticos de ese partido y tal, como si por primera vez, de cualquier partido, como si por primera vez se nombrara esa frase, que muchas veces son frases hechas, se empieza a pensar exactamente igual. Con lo cual, el partido se hace monolítico en la idea, se hace defensor de ese monolitismo, ¿no? de esa idea que configura toda la filosofía de ese partido. Esas ideas son intocables. Esas ideas, quien diga lo contrario, no es que opine distinto, sino que es enemigo. Sí. Entonces, mira cómo va bajando los niveles y cómo la catedral ya con una pequeñita ermita sería suficiente. Claro. Es decir, y allí no se falta altavoces, sino hablar en baja voz y además ir una vez al mes, porque ya sabemos lo que van a decir. Cierto, y antes Arminda hablaba de la corrupción, claro que existe la corrupción, pero es que resulta que hay un tema más sangrante, y como me uno a la capacidad crítica que hay que empezar desde la escuela. Indudablemente hay partidos políticos en el espectro español que su nivel de corrupción, en una nación, en un estado como Finlandia, por ejemplo, sacaría 10 diputados. ¿Por qué hablo de la corrupción en este caso? Porque son los propios electores, el propio pueblo, la propia gente acrítica, o sea que no tiene ningún sentido crítico que aplican la famosa frase de Kissinger, referido al presidente en aquel momento de Panamá. Son corruptos, pero son nuestros corruptos. Claro. Y me adhiero a ellos, o sea, no hay, o sea, son los míos, es mi tribu. Y no hay capacidad crítica para diferenciar, para elegir al mejor o a la mejor. Y respecto también, que tú también hablabas del dinero, voy a dar un dato, y quiero ser objetivo, no estamos tomando partido por ninguna ideología, estamos analizando fríamente los datos desde el punto de vista filosófico, ideológico, ético y moral. Un dato que salió hace unas semanas y que está comprobado, porque tú también hablabas del dinero. En Canarias, el sueldo medio de una persona que vive en Canarias, un trabajador, el sueldo medio, la media, anual, está cifrado en unos 18.000, 19.000 euros, sueldo medio. Al año. Al año, sueldo medio anual, 18, 19.000 euros al año. El sueldo medio del alcalde del municipio más pequeño de las islas está cifrado en más de 40.000 euros. Triplica, cuadriplica el sueldo en momentos de crisis. ¿Qué significa esto? Que no solo no sé lo que significa, pero significa lo que tú acabas de apuntar antes, ¿no? Y que yo lo puedo también aplicar a que estoy en un partido y si no me interesa aplico el adagio marxista de Groucho Marx, del gran humorista. Tengo unos principios y si no le gusta los cambio por otro. ¿En base a qué? Pues claro, yo tengo que seguir. Y cuando estoy en un partido y desaparece, me paso a otro, por interés. Muy poca gente lo hace por razonamientos ideológicos, de profundas convicciones. Lo hacen fundamentalmente, y estoy claro, como un medio de seguir viviendo del presupuesto. Arminda, perdona que sea un poco radical, pero vamos, está al hilo de lo que tú comentaste, de la corrupción y del sueldo, ¿verdad? El dinero. Por eso comentaba, Paco, que es importante tener una gran dosis, no solo de filosofía, que me parece fundamental, claro, y de todas esas formaciones y tal, sino de humanidad, que eso se vive en casa y en el colegio, ¿no? Y de pequeños, y realmente esa humanidad es importante para poder pues hacerte uno con ese ser humano al que estás representando, porque a veces se nos olvida que es que realmente el político nos está representando y está siendo voz de nuestras necesidades, digamos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues hay momentos en el que se va dependiendo si realmente esa persona tiene unos valores y un espíritu fuerte de convicción hacia esa labor que hace y que realiza. Yo creo que ahí continúa, ¿no? El problema es cuando hay esta doblez en la que ya entra pues esa parte más del dinero, del poder, del narcisismo, de los egos. Y hay un montón de cosas ahí que incluso psicológicamente podríamos hablar, ¿no, Paco? Sí, el A síndrome nivel de Ubris existe. de perfiles psicológicos, ¿no? Que realmente ahí, pues el poder crea una serie de estatus que ahí es complicado luego, ¿no? Entonces, ya empezamos ahí a través de intereses personales y no a través de intereses pues sociales, ¿no? Que eso pasa en microescala en los centros, como hemos traído aquí en otras veces, ¿no? El claustro de profesores, al final hay momentos en el que o estás mirando al niño o te estás mirando a ti como docente. Entonces muchas veces cuando te miras a ti dejas de ver al niño. Pues aquí es un poquito igual a macroescala, ¿no? Cuando te empiezas a ver a ti, dejas de ver al pueblo y dejas de ver tu verdadera misión y dejas de ver a quién vienes a representar. Entonces ahí es cuando ya se empiezan a complicar las cosas, porque estoy en pro de mis intereses y de lo que yo quiera. Es cierto que yo nunca he estado en política, realmente porque no he querido, porque no me veo capaz. Capaz de decirlo. Paco, capaz creo que sí, pero realmente es complicado, ¿no? El poder estar ahí. Bueno, cuestión. Pero sí que he estado en política universitaria, ¿no? En su momento sí que lo estuve. Y realmente, para mí, quizás por esa experiencia lo digo, ¿no? Yo sí iba ahí fiel a defensora de alumna, porque en ese momento como política universitaria era alumna, como defensora de mis alumnas y tal, y era muy complicado y de gestionar y de ver que compañeros que eran alumnos también, que estaban en pro de que aquello saliera, realmente en el momento del voto votaban a favor de los doctores porque esos doctores o esos profesores o quien fuera les habían prometido becas personales. Sí. Y entonces de verdad que era una sensación de traidor, ¿no? Ese voto que era para nosotros los alumnos y para poder sacar adelante un montón de cosas, pues realmente no eres de los nuestros, eres de otro, del PAS en su momento, ¿no? De los doctores, de los profesores y tal, y votaban a favor de otras personas en el momento del voto, y realmente era complejo, ¿no? Cuando decías, oye, pero ¿en qué momento has perdido que estamos aquí como representantes de toda una facultad para ponerlo a tu necesidad de que quieres tu beca y entonces para eso te has vendido a otro estamento, ¿no? Y te digo, para mí fue tan fuerte la vivencia de verme involucrada o no, o traicionada en algunos aspectos cuando mi misión era clara, que me vi frustrada, o sea, honestamente me vi frustrada en el papel que quería hacer con mis compañeros y de defensora de esa parte. Es la forma de administrar o de ejercer el poder. Y tú hablabas de mirarse, narcisismo, de ahí viene, mirarse en el espejo, ¿no? Narciso se miró en el espejo, se vio tan guapo y demás, que eso le liberó de las frustraciones que tuvo, con el desencanto que tuvo referente a muchas amantes que tuvo, ¿no? Narcisismo, ¿no? Que es como dije antes, hay un síndrome, el síndrome de Ubris, ¿no? Que se ven tan... que es mirarse, es un narcisismo exagerado. Y perdona, Paco, que quiero además aclarar que yo fui tentada en varias ocasiones por este tipo de becas. De llegar. Fui tentada, pero me mantuve firme y era no. Pero sí me llamaba la atención como otros compañeros, pues al final estaban ahí precisamente para poder lograr esa beca, ¿sabes? Que luego me enteré, ¿no? Que no era que hubiesen llegado con esas ganas de ayudar, sino que más bien ya venían con esa doblez, ¿no? Estamos con ustedes de nuevo dentro de unos momentos después de esta pequeña pausa. Nos vemos ahora.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Conversando entre nosotros y dando algún motivo de reflexión sobre lo que significa ejercer la política, la polis griega, ¿no? De ahí viene, ¿no? Incluso el sentido de la democracia, y como decía anteriormente, lo que decía Platón, escribió Platón en La República, de elegir a los más aptos, a los más adecuados, ¿no? Sobre todo en cuanto a pensamiento, y de eso, Antonio, creo que tú antes también insinuabas algo, ¿no? Se adolece de auténticos personas, de líderes, pero líderes morales, líderes éticos, en los que evidentemente hay políticos que hace 30 o 40 años en la democracia española que hablaban de la ética, hablaban del cambio, hablaban de los profundos cambios que hay que tener en la sociedad, y hablaban además, hablaba uno de ellos, de que me verán salir de la Moncloa como entré. Ahora es un multimillonario, evidentemente, que habla de un yate, ¿no? No digo a quién, pero que todo el mundo más o menos se supone quién puede ser, ¿no? Y falta ese criterio moral. El de San Agustín incluso, y el de Kant después, criterio moral. Sí, no, yo no quiero denigrar tampoco diríamos, por profesionalidad, denigrar y demonizar la clase política. Hay muchísimos políticos que saben qué hacen allí, que patean, que solicitan subvenciones para viajar a otras provincias, confrontar. Son personas que a lo mejor no hablan en el Parlamento, pero tienen un trabajo duro en el día a día, no solamente en su zona, sino en aquellas otras zonas, para comparar leyes, para comparar situaciones, para hablar con líderes naturales de esa historia. Es decir, la pena es que posiblemente cuando el político es elegido con nombres, sobrenombre y apellidos, carnet de identidad, que todo es muy celosa la ley de concurso, ¿cómo se llama?, de elecciones. Entonces, esa persona, si es elegida, popularmente es un líder natural. Pero ¿qué ocurre al cabo de un tiempo donde incluso empiezan a dividirse las fuerzas? A este yo no le voto más. El otro día pasaba y no saludó. El otro día le dije y no me dijo. El otro día me quise que me recibiera y no me recibió. Es decir, cómo se produce inmediatamente un globo, una especie de invernadero debajo del cual sí, se colocan
y se aíslan y entonces el tipo de interés que le motivó a ser político es distorsionado por otros tipos de intereses. Ahí deja de ser líder natural. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces? Es un sicario. Intereses es un personales. sicario de los que tienen intereses. Personales. Que además el equipo, el partido como tal, avala. Entonces, cuando avala, tiene que ser fiel al partido. Porque afortunadamente, en el caso que tú proponías, ese voto que se fuga hacia intereses es democrático. Pero cuando te obligan, incluso sobre tu conciencia, a que votes lo que ha decidido la ejecutiva del partido, no es democrático. Claro. Las sanciones, los castigos deberían desaparecer de la ley. Y les doy, y podemos, claro, efectivamente, que quede claro, y quiero dejarlo clarísimo además, con rotundidad, no todos son iguales. Hay personas honestas que quieren trabajar por el bien de los demás, el bienestar de los demás, no por su propio interés. Los hay. Yo creo que, no muchos, pero los hay, ¿no? Por ejemplo, incluso, voy a hablar claramente, hay un tema que es legal, Hay políticos que han sido defenestrados, políticos con nombre y apellido, que han sido laminados de sus distritos, de su provincia, no los han votado, no han salido, y hay un subterfugio legal, porque para eso está la partitocracia, legal, no moral. ¿Qué hacen? Los empadronan en otro lugar, para seguir recibiendo la subvención, para seguir ejerciendo el poder, la arrogancia del poder. ¿Es legal? Claro, es legal, hacen la ley la trampa. Es decir, no se interesa. Hay grandes pensadores que hablan en este momento de la partitocracia, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Hay que ser fiel al partido, las ideas. Como te muevas un milímetro, no sales en la foto. No sales en la foto, como decía aquel, ¿no? No hay capacidad crítica. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo tampoco son el ideal, el ideario, ¿no? El sumo, ¿no? El Parlamento inglés, donde los propios del mismo partido se critican entre ellos, ¿no? Sin ningún problema, y siguen. En la democracia española y por supuesto canaria, no. Si no eres fiel a los principios, a los intereses particulares, pero claro, lo que priva es el poder por el poder, que es una forma de ejercerlo, una forma determinada. Y yo recuerdo también, por ejemplo, claro, yo me acuerdo una vez en un festival, creo que fue el de Eurovisión, como la familia en un piso, en una casa, se abrazaba a la televisión deseando que salieran, que ganaran los familiares, los cantantes suyos, ¿no? Me hace gracia también ahora porque también yo lo asocio al cómo muchas familias se abrazan también a la televisión y están pendientes de las elecciones, de que salgan los suyos, porque a lo mejor también reciben alguna migaja, ¿no? Y, es decir, algún reparto. Vuelvo a decir, yo creo, y los he conocido, mujeres y hombres honestos, a los que yo votaría, pero claro, en listas abiertas. En listas abiertas, que se pueda elegir a él o a ella, me interesa a ella. Y de distintos partidos, sí, porque son gente honesta que los hay, en todos los partidos. Pero cuando te ponen delante una plancha en la que tienes que adherirte a su ideología, a su sistema, a sus intereses, ahí entra lo que dije antes, ahí entran los que quieren realmente el bien, los que quieren su medio de vida y los que Groucho Marx. Antes estaba en un tema, ahora estoy en otro. ¿Por qué? Tengo unos principios, pero si no les gusta los cambio por otros, porque antes que nada, como decía la filosofía, primum vivere, primero vivir. Claro. Por eso te decía, Paco, que yo no me veía capaz, porque lo pasaría muy mal, es que lo pasaría francamente mal. Efectivamente. Entonces, lo tengo clarísimo, porque con esta mini vivencia que les comenté antes, ya fue como una dosis de realidad demasiado grande, ¿no? Que a ver, no, por favor, no quiero decir que eso era el pan nuestro de cada día, pero sí es verdad que no, entre col y con lechuga, ¿no? Es verdad sucedía, Sucedía, ¿no? Sí. Aunque volviendo a lo mismo,
es verdad que se hicieron muchísimas cosas bien y que había mucha gente, que tanto alumnos como doctores, como profesores, como administrativos y tal, que de verdad estaban allí con la conciencia de una mejor universidad y tal, y yo creo que se consiguió, ¿no? Pero quiero decir, en el medio siempre había alguna cosa así que viví, y entonces decía, madre mía, pues si esto es aquí, me imagino a mayor escala, ¿no? Sí. Y efectivamente, pues esto. Yo también estoy de acuerdo contigo, Paco, y de verdad que lo sé y conozco a políticos que, vamos, que ni siquiera, que cobran por otro trabajo, no tanto por políticos, que quieren estar ahí, que realmente trabajan por el pueblo y con el pueblo, Sí. no sin el pueblo, y hay gente muy válida que ha estado durante un tiempo en política y ha dicho, mira, esto de verdad que es devastador y no me compensa el sueldo con toda la lucha que me supone, prefiero irme a mi antiguo trabajo. Es decir, he conocido a lo largo de mi vida determinadas personas, ¿no? Y la verdad es que todas ellas, en concreto, buenas, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de realmente innovar y demás, y por H o por B, o sea, gente que incluso después se ha ido a otras historias, en esas historias sigue trabajando en pro del ser humano, común. Es decir, que es como que va dentro, ¿no? Como que claro. Realmente tienen ese impulso del trabajo con el ser humano, ¿no? Al margen de estar en un sitio o en otro. Eso es a lo que me refiero, ¿no? La cuestión es que cuando se dan este tipo de cosas, como ustedes comentaban ahora, de planchas en el que dice, bueno, pues conmigo o sin mí, ¿no? Si no estás conmigo, fuera. Y ya que tocas el tema, no sé si te pongo un apuro, Antonio, pero tú que tienes mucha experiencia, además de la filosofía de la vida, la docencia, y tú has estado también en el mundo empresarial, ¿ves alguna diferencia entre lo que tú decías antes, los pequeños catedrales de la política y el mundo empresarial? Ahí también hay zancadillas, o no, o a lo mejor efectivamente el que no sirve lo apartan, ¿no? Porque no produce, porque no es. Sí, eso es un objetivo que claro. está ahí, es decir, no estorbe, ¿no? Es decir, el mundo empresarial funciona de otra manera. Sus objetivos son más reales, más del día, los intereses están bendecidos en la empresa, es decir, mis productos tienen el inmenso beneficio de entrar en el mercado como los de la competencia. Entonces, aquí es una lucha en el mercado. Yo trabajé en una empresa que esa empresa era filial de otra, es decir, en esta empresa A era el gerente de la empresa y era el segundo a bordo de la otra empresa, y a la inversa. Pero era en competencia. Yo era un vendedor de la empresa A, sí, y yo tenía que tumbar a la empresa B, que encima era fabricante, con lo cual un 30% más barato, por lo menos un 30% más barato saldría de fábrica. Sí. Entonces era luchar por el contexto, por poner en el presupuesto claro, lo mínimo de esa empresa que beneficia a los mismos por igual, para poder compensar con compras en otra fábrica, poder compensar los precios. ¿Y qué es lo que determina en ese mundo el poder? Porque en la política no sabemos lo que es. El poder es el derecho a la cuota de mercado. Perfecto, muy bien. Claro. Lícitamente, además. O no. Ahí después vienen los chanchullos. También los hay. Claro, vienen los chanchullos. Es decir, como en todo. Hay un concurso, y ahora piensa en la empresa que sea. Hay un concurso del gobierno autónomo donde hay X millones y a mí me interesa estar ahí. De todos los productos que tú representas, yo los voy a vincular y mándame precio. Los voy a vincular al presupuesto. Pero eso te inhabilita, en este caso, a presentarte. Sí. Entonces, haces cálculo, el gobierno pagará ahora o pagará dentro de 2 años,
este me paga inmediato, el margen que me permite darle es ganancia para mí, yo cómodamente facilitaría mis productos necesarios para cubrir el proyecto, y él que se presente y que se tenga las consecuencias. Entonces hay estas cosas, pero pues hay zancadillas, ¿no? Sí, como todo. Yo recuerdo una vez que me presenté a un concurso, le pedí presupuesto a algunos vendedores de aquí que me ajustaran precios y tal. Llego a Tenerife, donde había que presentarlo, y me encuentro, oye, que aquí tienes un contrincante con precios muy buenos, ¿eh? Te oferta todo, y si no todo, no, pues mira a ver qué hace. Sí, porque a mi presupuesto o vas al 100% y si no me retiro. Y eso pudo amarrar en mi presupuesto, porque lo que él había pensado era salomónico. Le compro a él lo que es más barato que tú me ofertas y a ti te compro, digo no. Sí, lo que sucede es que... No, porque yo tengo repartido el beneficio, en uno no gano, en otro gano un poco algo, en otro gano mucho, y entonces pues yo compenso. Y en este caso... Si tú vienes ahora a dividir y todo lo quieres tú, mi respuesta es no. Pero tú estás apuntando una idea interesante y real, que es la competencia, la libre competencia en la que... Claro, y en la que tienes que pelear ahí. Y tienes que pelear, claro, y demás, de forma... Es decir, las reglas del juego están bien marcadas. Mejor marcadas. Evidentemente. Ahora, que hay grupos que lo que pretenden es solo ganar dinero, caiga quien caiga, pues también existe. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ese tema, si les parece, después de este alto, en este camino, en esta dialéctica en la que estamos hoy conversando con ustedes, entre nosotros, respecto al tema de lo que titulamos la arrogancia del poder. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Volviendo a los filósofos antiguos, la época dorada de la filosofía, que luego ha tenido continuidad en grandes pensadores, en grandes filósofos, en grandes intelectuales del pensamiento, que si le hiciéramos caso, evidentemente, otro gallo cantaría, incluso en el tema de la política, evidentemente no interesa. No interesa porque hay otros tipos de medios y hay otro tipo de objetivos, ¿no? Hay un famoso político, el famoso Diógenes, que vivía en un tonel de la corriente filosófica, como ustedes saben, cínica, que se llamaba, ¿no? Y que se dedicaba por las calles de Atenas con una linterna y le decían, ¿qué busca? Busco un hombre justo. Busco a un hombre justo. Quiere decir que había muy pocos, ¿no? Supuestamente. Desde aquella época. Desde aquella época, ¿no?
busquémoslos, si los hay, encontremos una persona que sea digna, ¿no? Yo los conozco evidentemente, incluso personas con las que uno se relaciona a nivel municipal, incluso gente que se presentan por un partido independiente o no independiente, como sí, me parece una persona interesante que trabaja por los demás y demás. Claro, luego ya vas ascendiendo a lo autonómico, regional, estatal, ya es otra cuestión, ¿no? Bueno, y no digamos nada después de los parlamentarios europeos, ¿no? Pero bueno, bien, y eso puede conducir a cierto tipo a ciertas personas cada vez más, aunque luego van a votar, ¿no? A que digamos que les llene cierto nivel de escepticismo ante la política y los políticos, ¿no? Por el desencanto, porque muchos y muchas, además hemos estado ahora en elecciones, ¿no? Los disparates que se dicen, la mediocridad que se dicen, las promesas que se hacen muchas veces, como se dice en política, para no cumplirlas. Yo que me asombro, qué mediocridad, qué nivel de mediocridad, no se contrastan ideas, una saliendo con esta, otro saliendo con... Pero qué desastre, no hay un corpus, como se decía. Los fake news. Exactamente, los fake news. Es decir, no se confrontan ideas, lo que se intenta es desproticar, tumbar al enemigo para hacerse con el poder, puro poder, ¿no? Y uno escucha auténticas mediocridades que te da, claro, evidentemente, mire, yo a esta gente no merece la mía, mi confianza, pero bueno, cada uno es libre, ¿no? Y lo decía por el tema del famoso Diógenes que se iba con la linterna, donde hay un hombre justo, decente, inteligente, y eso se prepara, y eso alude a un tema pedagógico, si ustedes quieren, la escuela. Preparación a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños de la capacidad crítica para saber discernir, como decían los que dije anteriormente, los famosos, y la ilustración, los liberales, no estos de ahora, ¿no? Estos de ahora que no son de liberal, los liberales del siglo XVIII, sapere auda, atrévete a pensar, que es lo que evidentemente ahora no se estimula, ¿no? Y es también un mensaje pedagógico para que pedagogos, ideólogos, no ideólogos, incluso los propios rectores de la comunidad educativa, fíjense ustedes que prácticamente desaparecen las humanidades, la filosofía, el arte, la música. Hace poco hablaba un político en ejercicio de que hay que fomentar las tecnologías y el emprendimiento. No hablaba de corrupción, de ética, cualificación, ideología, no, ni de la filosofía, ni del pensar, no, fomentar en la enseñanza profesional la alta tecnología y el emprendimiento. Fuera ideología, fuera criterios, lo que interesa es producir cada vez mejor, y mentes cerradas y mentes, digamos, centradas únicamente en la producción, en la tecnología, y en que sean emprendimientos, porque es el emprendimiento sin creatividad, sin ideología, sin innovación, pero realmente, porque todos hablan, y todos, justicia social, igualdad, palabras huecas. Ahí fíjense que el factor común de todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Hemos ido hablando de empresas, de universidades, de estamentos políticos, y que en todos lados está ese ser humano bueno y con ganas y bueno, es un objetivo así un poco, ¿no? Pero me refiero con ganas de ayudar y de ver esas necesidades y de echar una mano. Y después hay otra parte un poco más oscura, ¿no? Un poco más corrupta. Y realmente yo creo que el factor común es que pues depende del ser humano que esté llevando esa situación, ¿no? Depende de si realmente está toda esa parte de humanidad, está toda esa parte que se ha ido forjando en casa, en la escuela, desde pequeños, que se ha ido pues haciendo, ¿no? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Eso es ley. Eso es moral, eso es una ley, ¿no? Que yo creo que todos deberíamos llevar ahí a fuego, y todo acto o toda palabra que vayas a decir, que vaya a salir por tu boca o que vayas a hacer,
que no te gustaría recibir, Sí. Pues autocontrólate, tienes el poder de hacerlo, ¿no? Y mira a ver de qué manera sí que te gustaría que te lo dijeran, que lo hicieran, y entonces hazlo con el otro, ¿no? Y yo soy de esa firme ley en el que generalmente se te devuelve lo que das, ¿no? Claro. Entonces, si tú arreas, digamos, te arrean, pero si realmente lo haces desde la verdad, esa verdad también se te devuelve, pero ya no por ley divina, no estoy hablando de eso, sino Sí. realmente cuando uno trata con respeto, tratan con respeto, ¿no? A mí me Y que a pasa, veces, yo hago a veces claro. un esto sociológico, perdón Paco, Sí, que voy a veces por la calle o por un parque o algo, y de verdad que a cada persona que me encuentro la saludo. Oye, buenas tardes, tal. Pero por lo general, de entrada nadie te saluda, pero cuando tú saludas, todo el mundo te saluda, además Claro. de una manera muy afable y muy bonita. Por supuesto que Oye, sí. teníamos ganas de encontrarnos, ¿y por qué no había ese encuentro, ¿no? Entonces, creo que uno también tiene que empezar por uno mismo. Oye, pues si tú quieres que te saluden, empieza saludando tú, no te quejes de, mira, ni me saludó, ¿no? Algo así. Y si no te saluda, pues no pasa nada, pero quiero decir, por lo menos uno tiene el impulso de llevar esa alegría dentro y de ir sembrando, ¿no? Y después que recibes, generalmente, mi vivencia es que sí. Pero vamos, que no lo hago por eso, lo hago porque de verdad para mí es agradable encontrarme con un ser humano con el que me cruzo. Fíjense ustedes, hablando de la empatía esta, fíjense ustedes que es verdad que hoy, digamos que a veces que se vota con las vísceras, ¿no? Se vota con mensajes puramente emocionales. Sí. Y con esto también nos retrotraemos al programa anterior, en el programa del fútbol, ¿no? Recuerdo que antes los políticos, hace 30 o 40 años, el fútbol, opio del pueblo, ¿no? Pan y circo. Hoy día, sin tener ni idea, lo más redondo que han visto es una mesa de noche. Se apuntan al fútbol, porque el fútbol le da votos, evidentemente, ¿verdad? Y claro, y todo esto nos lleva, quizás, Antonio, con tu criterio también acertado siempre, a ver qué papel, qué criterios tiene la gente a la hora de elegir. Ya digo, yo de mi punto, a veces se elige, como dije antes, son corruptos, pero son nuestros corruptos, con las vísceras y por lo emotivo, nada racional, ¿no? Y es una cosa además que explota muy bien los políticos y la propaganda política y los asesores, ¿no? Que también es un tema aparte dentro de la política. Sí, aquí hay dos cosas. La primera, estas denuncias que estamos haciendo de la clase política, realmente el día de las votaciones los políticos los ves tú con la cabeza agacha, la boca abierta, sonriendo, los que están ahí o los que aparecen por allí, porque son conscientes de que dependen totalmente de la voluntad del pueblo. Y es el día grande del pueblo. Y es el día grande porque ese día quien toma la decisión libremente, independiente de todas las músicas celestiales de los mítines, es el pueblo. Entonces hay gente que ya está en toda la campaña ha estado esto cómo se llama acariciando la mayoría absoluta, y al pueblo ha dicho ni de coña, porque no vas a hacer lo que te da la gana, sino aquí vas a tener que meter coalición. Incluso en el gobierno, que no hay una trayectoria de coaliciones ni de fusiones, ¿no? La gente se extrañaba cuando los propios partidos que componían el gobierno se criticaban. Es normal en una coalición, es normal. Entonces ya nos hemos acostumbrado a que es normal, y entonces pues, va a entrar ese sistema de coalición, va a entrar. Son ¿no? mis principios irrenunciables, pero luego el pragmatismo me obliga a faltar. Claro. Evidentemente. Y el segundo lugar es que la gente termina cansada, es decir, el pueblo no es tonto, y el pueblo sabe que es una mentira. Por ejemplo, en las elecciones anteriores a estas últimas, el tema eran los comunistas. Yo me debatía los sesos porque conocía más o menos a los comunistas y decía, todos los comunistas que yo conocía han muerto. ¿Qué comunistas quedan?
Y entonces, pues realmente nombraban a personas comunistas que no eran comunistas. Y eso abrazó toda la campaña. Y ahora es la ETA. La ETA ha muerto. La ETA ha cumplido. La ETA no ha dado un tiro más. La ETA ha cumplido su sufrimiento. Entonces, la ETA ya está liberada y está capacitada para entrar. Faltan diríamos, compromisos humanos. Falta pedir perdón públicamente, que no por eso decae su valor. Falta reconocer que se equivocaron, que pensaron que... Pero fíjate una cosa también, Antonio Orvinda, que es una ética con la que se negoció, y además no es ETA. Hay un expresidente del gobierno, para mí una persona histriónica, se llama Aznar, no era ETA, Movimiento Vasco de Liberación Nacional, lo llevaban para negociar. ¿De qué estamos hablando? Ahora, estas trolas se las cree la gente, ¿no? Claro. Se las cree, es decir, se las creen en parte, si ignoran la historia. Efectivamente. Mi carcajada, yo creo que sigue sonando por ahí. Sí. Digo, madre mía, cómo ha canonizado, porque era una canonización, era de pasar de demonizarse a divinizarse, ese nombre, ¿no? Ese nombre fue exigido por ETA para divinizarse y entrar en una normalidad. No, ETA, lo que no se cree la gente es que por esas palabras rimbombantes nadie cambia. Es decir, la gente no está pidiendo una humillación, la gente está pidiendo una valentía. Tú quieres entrar como si nada hubiera pasado en la normalidad de un Estado, participando en su poder. Date a conocer, hombre, reconoce que se equivocaron, nada más. Y sentir muchísimo, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de los que mataron en nombre del País Vasco están arrepentidísimos de haberlo hecho. Lo que pasa es que... Claro, pero fíjate, Antonio, también es cierto todo, pero fíjate que estamos introduciendo un mensaje, ETA, que yo digo, un presidente de gobierno llamó Movimiento Vasco de la Liberación Nacional para dialogar con él, para dialogar, anular. Pero ¿qué tiene que ver eso con la vivienda en los municipios, la limpieza o el alumbrado público? Correcto. O la ley de dependencia, ¿qué tiene que ver? Correcto. Con sus programas, ya. Programas que son programas, claro, son programas locales, son programas que tienen que ver con el día a día. Primero, el partido está legalizado. Totalmente. Con una junta. Sí. Segundo, los programas están legalizados por la Junta Electoral. Claramente, ¿no? Entonces, están de pleno derecho. ¿A qué viene ahora esa campaña? De pleno derecho. Sí. Que pidan perdón sería bonito. Sí. Hay gente con la pero no modifica. Que se den a conocer un poco más, incluso pierdan sus complejos de matones. También simplificaría la relación. Pero no va por ahí. Esto que se ha utilizado es una utilización de fardo viejo en los hombros de los que quieren que pierdan. Entonces, claro, pues ahí están y las propias víctimas de ETA están hablando de que no utilicen a las víctimas como efecto, para ni nada, uno, ni otro. Para nada, ¿no? Correcto. Y yo, de todas maneras, como hablamos del pueblo, de la gente que vota y demás, yo les pediría, no soy nadie para pedir nada, ¿no? Pero hay un refrán, a mí una vez en un viaje que hice por Turquía, exactamente por la Capadocia, viendo ahí unos monumentos y demás, un historiador me dedicó un libro de la historia de la zona, por cierto, los trogloditas que vivían en las profundidades, como aquí se vivía antes en las cuevas, no muy bien, ¿no? Pero en profundidad, tipo interesante, y me hizo una dedicatoria de un refrán turco, y con eso me refiero en este caso al público, a la gente, al pueblo, a nuestros ciudadanos. Y me hizo un refrán, dice, mira, esto es un refrán turco que dice lo siguiente: los pastores seguirán siendo crueles mientras las ovejas sigan siendo imbéciles. Claro. Curioso, ¿verdad? Claro, mientras no haya criterio, seguirá, bueno, aquí voto con las vísceras y voto porque sí,
es un partido que tiene 1.500 casos de corrupción, cualquiera, estoy hablando de los partidos en general, pero son mis corruptos y no voy a renunciar a ellos. Es mi clan, es mi tribu, adelante. Y con esto, bueno, pues ya hemos terminado este pequeño debate sobre este tema en el que hemos querido ser lo más objetivos posible y siempre reivindicar el sentido de la ética y la moral en cualquier gestión pública o no pública. Ser, antes que nada, preparados y ser buenas personas. Hasta la semana que entra, que nos veamos de nuevo en este TAK Televisión en el programa Al Día.